¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión es mi nieta Daniela la que me está ayudando a hacer esta grabación. Quiero hacer un comentario sobre una nota que fue publicada hace 2 o 3 días en los diarios nacionales. Espero que sí la hayan publicado porque es necesario que reflexionemos sobre esta situación que se da en todo el territorio nacional. Dice, rescatan a 44 personas de un centro de rehabilitación entre comillas, en Coahuila. Esto es una nota de la agencia APRO. Y dice así, elementos de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, PRONIF, es la abreviatura, rescataron a 44 personas, entre ellos 11 menores de edad, quienes sufrían maltrato físico en un supuesto centro de rehabilitación para adictos localizado en Saltillo, Coahuila. De acuerdo con información difundida por el diario Vanguardia, presuntamente 2 niñas de 11 y 14 años sufrieron violaciones sexuales, sobre sus derechos humanos, que pues eso ya lo estaban sufriendo. Y un joven resultó gravemente lesionado al recibir un tubazo en la cabeza dentro del lugar. La casa del adicto, así se llama, localizada sobre la lateral del periférico Luis Echeverría a la altura de la colonia Vicente Guerrero en la capital coahuilense, era operada por Juan Neira Velázquez y Juan Ramos Nieto, quienes cobraban una cuota de 300 pesos por semana. 300 pesos por semana. Ambos sujetos son buscados por las autoridades. Las irregularidades en ese centro salieron a la luz el pasado domingo 22, después de que un joven de 17 años llamado Javier solicitó ayuda a su padre por los golpes y malos tratos que sufrió en el tiempo que estuvo internado. El padre de Javier pidió hablar con los encargados para sacar a su hijo de la supuesta casa de rehabilitación, pero no se lo permitieron, alegando que su tratamiento no estaba concluido y que si quería llevárselo debía pagar la cuota de todo un año. El hombre acudió entonces a las oficinas de la PRONIF para solicitar ayuda y a las 7 de la noche de ayer arribaron al lugar elementos de la dependencia para realizar una inspección, percatándose de las malas condiciones en las que vivían los 44 internos. Según el diario, la mayoría de las personas dormían en el piso, en colchonetas viejas infestadas de chinches. Los baños estaban sucios y algunos de los internos hacían sus necesidades en un bote dentro de la habitación donde dormían. Varios menores manifestaron que los golpeaban y algunos comentaron que como castigo los vestían de mujeres y los hacían desfilar frente a todos los internos. Algunos adultos confirmaron esas versiones. Otros internos comentaron que uno de los encargados, conocido como Brian, quien también es menor de edad, violó a 2 jovencitas, por lo que la PRONIF abrió una investigación. Luego de rescatar a los internos, los agentes pusieron bajo resguardo a los menores para tomar su declaración y posteriormente comunicarse con sus familiares para notificarles lo sucedido. Mire, ¿cuál es mi comentario en relación a esto? Este tipo de centros de rehabilitación existen en toda la República, inclusive unos les llaman anexos de Alcohólicos Anónimos. Ahí, por regla general, tienen a las personas en contra de su voluntad. Los familiares, muchos de ellos gente de escasos recursos, gente ignorante, no saben qué hacer con el hijo que es adicto al consumo de alguna droga o es alcohólico, que también es una adicción el alcoholismo. Entonces, se dejan llevar porque dicen grupos de 24 horas de Alcohólicos Anónimos o centros de rehabilitación que son operados por vivales, pero operan porque la autoridad los deja, porque la autoridad se hace de la vista gorda ante la incapacidad de la autoridad, ante el abandono que hay acerca de toda esa problemática de salud pública y social, pues dejan que existan estos centros que están al margen de la legalidad y al margen de la norma del sector salud. Entonces, estos centros, ¿en qué se convierten? Pues de hecho son prisiones. Ya le leí a usted, son golpeados, son violados,
Me platicaba una de mis nietas que ella tiene conocimiento de que en algunos lugares hasta los drogan, los inyectan con la supuesta finalidad de disminuir su estado de ansiedad cuando son ingresados recientemente por sus padres, o algunos niños llegan huyendo de los familiares que los golpean, niños que viven en la calle. Es una problemática muy grave, muy terrible. Pero esto, que los drogan para bajarle la ansiedad. ¿Con qué los drogan? Pues quién sabe con qué los droguen, quién sabe qué les inyecten para tranquilizarlos, porque en esos centros de rehabilitación, que yo sepa, no hay médicos, no hay ninguna supervisión del sector salud. Entonces, todos estos centros de rehabilitación que existen en la geografía mexicana, insisto, soy muy reiterativo, están al margen de la legalidad. Nada más recuerde usted lo que pasó hace no mucho tiempo aquí en Michoacán, que se hizo un escándalo terrible con la gran familia, se llamaba una casa que manejaba la señora Rosa Verduzco, pero un escándalo que hicieron las autoridades federales, vinieron las fuerzas federales, rompieron todo lo que pudieron para rescatar a los menores. ¿Por qué no llegaron y por qué no fueron trabajadoras sociales los que hicieron esto? Pero además a esa señora Rosa Verduzco la pintaron como el engendro del mal. Pues si ya sabía el gobierno del estado y todo tipo de autoridades que esta casa tenía más de 30, 35 años de estar operando. ¿Qué nunca se habían dado cuenta? Sepa usted que hasta el gobierno del estado le daba recursos económicos a esa casa de Rosa Verduzco, esa casa hogar, y también le regalaba instrumentos musicales, que bueno, está bien, pero lo que no está bien es que permitan que un particular, sin la supervisión, sin el control del Estado, sin la regulación de las autoridades, maneje y controle a su arbitrio, a su entera libertad e intereses, casas de estas características, como esta nota a la que acabo de dar lectura. Yo sí sugiero a los padres de familia que si tienen algún problema, busquen grupos que no sean como estos, que busquen, por ejemplo, existen los Alcohólicos Anónimos, pero ojo, Alcohólicos Anónimos de los grupos tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que son grupos que se apegan a ciertos principios que dieron origen a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos no tienen anexos, no tienen áreas para hospitalizar a nadie, trabajan únicamente hora y media al día. Y los que van ahí van por su propia voluntad, no son llevados en contra de su voluntad. Pero repito, todo esto que leí que aconteció en Saltillo, Coahuila, es una gran omisión, yo hasta le llamo complicidad, de las autoridades del sector salud y también de las autoridades ministeriales y policíacas. Todos aquí en Morelia, las autoridades, el propio gobierno sabe, y el sector salud, en dónde operan estos llamados centros de 24 horas de Alcohólicos Anónimos o centros de rehabilitación que no tienen nada de rehabilitación, los tienen prisioneros. Alcohólicos Anónimos en los grupos tradicionales no hay directivos, se rigen por un programa muy sui generis para la rehabilitación de aquel que por su voluntad acude a Alcohólicos Anónimos. No tienen que pagar una cuota fija. Aquí les cobraban 300 pesos a la semana, y también hay albergues carísimos para gente de dinero, pero lo que se aplica ahí es el programa de Alcohólicos Anónimos. Y retomando este tema, yo insisto, las autoridades sanitarias, ministeriales y policíacas deben de poner interés en esto. Los gobiernos de cada estado de la República, los municipios deben de proceder de acuerdo a la ley en contra de estos vivales, y estas casas no deben de operar si no es bajo la supervisión y vigilancia de las autoridades del sector salud, fundamentalmente, porque es pues un problema de salud pública, el alcoholismo, todo tipo de adicciones. El alcoholismo es una adicción. Entonces deben de operar bajo la supervisión de las instituciones del sector salud, pero pues no les interesa ni a ningún tipo de autoridades.
La prueba es que debe de haber miles de estos llamados centros de rehabilitación. Y yo insisto, es grave responsabilidad de las autoridades el que estos centros de rehabilitación operen como lo siguen haciendo. Algo que quiero agregar: en la calle usted ve que a veces se le acerca a un sujeto con un bote pidiendo dinero, diciendo que es para Alcohólicos Anónimos. Los grupos tradicionales no piden dinero a nadie, no andan boteando en la calle, esos son vivales. Los grupos de Alcohólicos Anónimos, los grupos tradicionales, se mantienen con sus propias contribuciones para pagar la renta del local, para pagar el consumo de energía eléctrica, para comprar café. Y usted me va a decir que yo como conozco eso, porque yo una vez hice un trabajo, hice una tesina en mis estudios de maestría sobre la problemática de la salud pública en Michoacán. Entonces obtuve toda la información necesaria de los grupos de Alcohólicos Anónimos, libros, folletos, y asistí a varias sesiones y me agradó la forma en que operan. No hay jefes ahí, y aquí hay jefes, hay directivos como si fueran gerentes cobrando 300 pesos a la semana. Hay otros más caros. ¿Por qué? Por martirizar, por lastimar a las personas que están ahí dentro. Pues esto es absurdo, esto es aberrante, y ese es mi comentario y les agradezco mucho.